Hoy vamos a meternos en un tema que la verdad nos toca a todos y a todas. ¿Cómo estudiar en forma más efectiva? Y para eso vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada increíble. Vamos a desglosar 3 tips clave para dejar atrás ese aprendizaje pasivo y pasar a uno mucho más activo y profundo. ¿A quién no le pasó tener que empezar a estudiar y no saber ni por dónde arrancar? Esas preguntas seguro las resuenan. A veces uno se sienta y se siente abrumado y el problema no es el tema, sino es no saber cómo encararlo. Bueno, es justo ahí donde la IA puede darnos una mano de una forma que quizás no se imagina. Y acá, ojo, porque este es el punto más importante de todos. La idea no es delegar el aprendizaje, que la IA haga el trabajo por nosotros. Para nada. La verdadera ventaja está en usarla para mejorar nuestras propias estrategias. Se trata de aprender a aprender mejor. Es un cambio de chip, uno fundamental, que lo cambia todo. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, podemos pensar en la IA de 3 maneras. Primero, como un tutor personal, uno que tiene una paciencia infinita para explicarnos las cosas. Segundo, como un asistente de estudio, ese que nos ayuda a poner orden en todo un caos de apuntes. Y tercero, y esta idea me encanta, como un espejo cognitivo, o sea, nos muestra qué sabemos y súper importante, nos deja ver dónde tenemos que seguir profundizando. Perfecto. Entonces nuestro plan de acción se va a centrar en estos 3 tips bien prácticos. Primero, comprender en profundidad. Segundo, organizar el estudio. Y tercero, practicar y autoevaluarse. Empecemos. Arrancamos con el tip número 1, comprender en profundidad. La idea acá es pasar de la lectura pasiva al diálogo activo con el conocimiento. Vamos a ver qué significa. Seguro que esto les suena. Leer páginas y páginas, subrayar con todos los colores y hasta hacer un resumen. Y cuando terminás te das cuenta de que no entendiste la idea principal. ¿Les pasó? Bueno, esta es la comprensión superficial y es uno de los mayores enemigos del aprendizaje profundo. Ok, ¿cómo combatimos esto? Y acá vienen estrategias concretas. En vez de solo leer pasivamente, la clave es interactuar. Pensemos en esto. Le podemos pedir a una IA que nos explique algo primero fácil, después más difícil, que nos ayude a encontrar las ideas clave y cómo se conectan, que nos diga un párrafo complicado con otras palabras, o algo genial, que nos dé ejemplos de la vida real o compare 2 conceptos. Es literalmente transformar la lectura en una conversación. Por ejemplo, una instrucción súper potente para empezar es preguntarle qué tendría que entender sí o sí de este tema. Así de simple, como pedirle que nos dé un mapa del tesoro y nos ayude a filtrar todo el ruido e ir directo al importante. O este otro ejemplo. A veces nos encontramos con un párrafo muy complicado. Bueno, pedirle que lo explique con otras palabras puede ser una buena estrategia. Y esta me encanta. Dame un ejemplo concreto de este concepto aplicado a la vida cotidiana. Eso es clave para que lo abstracto se vuelva, bueno, real, tangible. Los conceptos teóricos de repente cobran vida cuando los vemos en algo que conocemos en nuestro día a día. Si nos animamos a ir un poco más allá, también podemos debatir con la IA. Por ejemplo, al cuestionar sus respuestas, pedirle que las justifique, contrastarlas con otras teorías o enfoques. Esto implica involucrarse con el texto, poder discutirlo y tomar una posición respecto de él. Permite mantener una mirada crítica, ampliar horizontes y generar nuevas preguntas, que es una de las bases del aprendizaje profundo. Listo. Pasamos ahora al segundo tip, organizar el estudio. Para construir conocimiento de verdad necesitamos ver la imagen completa. Generalmente cuando pensamos en organizar se nos viene a la cabeza ordenar los apuntes o hacer un calendario, pero en realidad es mucho más que eso. Organizar es una estrategia cognitiva. Cuando organizamos, nuestro cerebro empieza a crear conexiones, a ver qué es lo más importante. En fin, está entendiendo la estructura de lo que estamos aprendiendo. Y muchas veces entendemos mejor cuando logramos ver el contenido completo, tener una visión global con las relaciones entre conceptos y jerarquías claras, puede aclarar aquello que antes parecía confuso. Y para ello, la IA puede ayudarnos a crear recursos visuales que faciliten esa comprensión. En fin, nos ayuda a entender la estructura de lo que estamos aprendiendo.
Acá es donde la IA se vuelve una aliada espectacular. Le podemos dar un texto larguísimo y pedirle que lo transforme en un esquema, en un mapa conceptual, en una línea de tiempo. Esto nos ayuda a ver las ideas, a visualizar cómo se conectan, algo que en un bloque de texto gigante a veces no podemos hacer. También podemos pedirle que divida el texto en subtemas más pequeños para que sean más comprensibles o que ordene los conceptos de lo general a lo particular. Miren este ejemplo, qué práctico. Le pasamos el programa de la materia y le decimos, ¿puedes ayudarme a organizar un plan de estudio de 2 semanas? Muchas veces el problema no es que no podamos, es que no sabemos cómo organizarnos. Con algo así, la IA nos puede armar un plan realista y nos ahorra esa frustración de no saber ni por dónde empezar. O esta otra que parece simple pero súper efectiva. Convertí este texto en preguntas para estudiar. Listo. Acabamos de transformar un texto pasivo en una guía de estudio activa. Ahora tenemos que buscar las respuestas, pensar nosotros y nosotras críticamente. Y con esto llegamos al tercer y último tip. Practicar y autoevaluarse. Acá es donde la cosa se pone seria, porque no alcanza con entender y organizar. Hay que poner a prueba eso que creemos que sabemos para que de verdad se consolide. Piénsenlo. El aprendizaje de verdad, el que se queda, se consolida cuando reflexionamos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Es ese momento en que te das cuenta de que sí podés explicar algo con tus palabras o igual de valioso cuando descubrís una pregunta que ni sabías que tenías. Esa autoevaluación es fundamental. Y para eso la IA puede ser de gran ayuda, cuando se la usa para revisar, corregir y profundizar. Podemos pedirle, por ejemplo, que nos haga preguntas de distinto nivel de complejidad, que simule un examen, o enviarle nuestras respuestas y pedirle que nos dé su opinión. Es una forma segura de practicar y encontrar nuestros puntos débiles antes de un examen. Imagínense decirle a ella, toma este tema y haceme preguntas como si fuera un parcial. De repente estamos simulando un examen real. Esto nos ayuda a practicar no solo lo que sabemos, sino también, como decimos, cómo articulamos una respuesta. Es un entrenamiento completísimo. Pensemos otro ejemplo. Esta es mi respuesta. ¿Está bien argumentada? ¿Qué le falta? Porque ya no se trata de si está bien o mal, se trata de la calidad del argumento. Esto nos obliga a pensar de una forma mucho más crítica, ir más a fondo. Entonces, para resumir todo lo que vimos, el gran cambio de mentalidad está en pensar, en pasar de copiar a comprender, de simplemente acumular datos a organizarlos y de repetir frases a reflexionar de verdad. Ese es el salto que tenemos que dar. Y cerramos con esta idea, que es la más importante. La inteligencia artificial no es una varita mágica, no reemplaza nuestro esfuerzo. Es una herramienta súper poderosa, pero como cualquier herramienta, su valor está en cómo la usamos. Si la usamos con intención, con criterio y siendo protagonistas de nuestro propio aprendizaje, ahí sí se convierte en una aliada extraordinaria.